Pues bueno, hola, buenas tardes a todos. Hoy nos acompaña la doctora Iris Neri, que la doctora Diana nos la presentará. Y adelante, doctora. Muy bien, tengo el agrado de estar aquí compartiendo con Iris y con Pablo. Iris en particular la conozco no desde hace mucho tiempo, pero parece que ya tiene mucho tiempo que la conozco. Ya en otro momento creo que ya escucharon cómo es que nos conocimos, pero bueno, ella tiene un doctorado en Ciencias de la Tierra, una maestría en Ciencias de la Tierra, con ambas con especialización en aguas subterráneas y de formación es ingeniera geofísica por la UNAM. Ha tenido cursos a nivel internacional donde se ha desempeñado en diferentes líneas de investigación y como experiencia profesional ha sido profesora. Actualmente es profesora en la UAC del curso de Hidrogeología y Matemáticas para Geografía. Ha sido profesora también en la Universidad Veracruzana. Es consultora y ya nos va a platicar sobre la experiencia que tiene para diferentes instituciones y ha tenido diferentes logros. En realidad a ella le interesan actualmente la consultoría independiente y la interacción del agua superficial con el agua subterránea, prevención de inundaciones, hidrogeología de humedales, monitoreo y modelación. Y pues bueno, vamos a darle paso a la entrevista que tenemos con Iris, que seguramente va a ser de mucho provecho. Adelante, Pablo. Gracias, doctora. Pues nuevamente un gustazo de coincidir con usted una vez más y de poder platicar ahora sí uno a uno. Gracias. Pues bueno, Gracias, Pablo. Gracias, Diana. en su opinión, la nueva normalidad, ¿cómo ha cambiado el modo de impartir ciencia a nivel licenciatura? Bueno, en esta ocasión, pues con la nueva normalidad, pues es esta interacción a través de videoconferencias, ¿no? Entonces, ese es el primer cambio donde a través de estas herramientas nosotros tenemos que enfrentarnos a que el estudiante tenga el conocimiento, ¿no? Esa es una primera situación. Y la otra, que es en nuestro caso, que nos dedicamos a ciencias de la Tierra, es que no vamos a tener actividades de campo, ¿no? Al menos hasta que tengamos el semáforo verde, ¿no? Y eso pues también limita un poco. Entonces, de los ejercicios o de las ideas que se tienen es precisamente grabar estas pequeñas como cápsulas, a lo mejor de proyectos pasados que fuimos a campo, etcétera, para ver las técnicas que hacíamos o hacemos en trabajo de campo, ¿no? Entonces, pero eso tiene que estar siempre completo, ¿no? Y otra es la colaboración con los mismos estudiantes, ¿no? Entonces, siempre se pide ciertos trabajos en equipo, ¿no? O sea, que desarrollen algún proyecto y pues eso también, así que no los vemos, ¿no? Tú pones ahí va, su misión si deciden aceptarla, ¿no? Y pues ver o sea, qué tienen que hacer los alumnos, qué herramientas van a tener nuevamente para poder realizar estos proyectos. Claro. Bueno, mencionaba lo de las cápsulas. Por favor, explíquenos el campo de acción de la geofísica y cuál es la relación entre las STEM de la educación media superior, nivel licenciatura y su aplicación. Ok, entonces la geofísica, geo pues viene de tierra y física pues ya todos los fenómenos físicos asociados a la misma, ¿no? Hay dos ramas, entonces es la geofísica pura, que a veces lo conocemos, que trata de todos los fenómenos de la tierra que se asocian a la misma, viene desde sismicidad, vulcanismo, magnetismo y petróleo, gas, inclusive de ciencias planetarias, ¿no? Y otra es la búsqueda de recursos naturales, que todos los aprovechamos, nuevamente gas natural, petróleo, agua, ¿no? Que es mi campo de acción, ¿no? El agua subterránea sobre todo, y cómo esto está interactuando con las personas y el ambiente, ¿no? Entonces, y utilizamos herramientas. ¿Cuáles van a ser nuestras herramientas? Nuestro campo de estudio, nuestro laboratorio, si quieren verlo, es la Tierra. Así tú sales, ¿no? Y desde ese momento que tú sales, ya estás diciendo, pues yo veo el cielo, veo el mar, veo la tierra, veo el río, veo el canal. Eso ya tiene interacciones en la Tierra, geológicas, ambientales y sociales, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos relacionando y
y pues se van haciendo herramientas, ¿no? Muchas veces yo veo a la Tierra como, así como algo extraño, ¿no? Así como que no es nada visible. O sea, imagínate que te tapan los ojos, ¿no? Y tienes que adivinar cómo es la persona que está al otro lado de tu escucha. Pero solo puedes escuchar ciertos sonidos. Y esos sonidos súper raros, además, ¿no? Entonces dices, sí, pues se levantó a las 6, ¿no? Y creo que preparó café. Y luego a las 5, pues creo que hizo ejercicio porque tenía música, ¿no? Y creo que comió y creo que ya se durmió. Entonces, es algo así, ¿no? Entonces, a través de sensores, nosotros vamos como registrando estas señales de la Tierra, ¿no? Y nos dan esas señales y lo que nosotros obtenemos van a ser gráficas. Y esas gráficas las interpretamos. Entonces, vemos esa gráfica y dices, chin, pues a ver, ¿qué habrá en el subsuelo? Y ya empiezas como a definir, a diseñar, etcétera, y es lo que se conoce como interpretación de datos, ¿no? Y bueno, y eso está muy relacionado con las áreas de STEAM porque en primera, hacer una gráfica, pues primero tuviste que recoger todos esos datos, tuviste que utilizar aparatos especiales y con esos aparatos especiales meterlos a un software. Mucha de esta geofísica tenemos softwares especializados. Metemos todos estos datos, vemos el software, ¿no? O sea, interpretamos, acomodamos, etcétera, y ya definimos, ah, mira, ya vi, ¿no? Que en esta zona ahí podemos encontrar agua. Entonces, es mucha interpretación y vas como que juntando varias cosas para poderlo interpretar. Entonces, todo esto nos relaciona, pues, física, matemáticas, computación, trabajo de campo, que son nuevas tecnologías. Entonces, muchas de estas, inclusive de estos aparatos, etcétera, pues son como que muy precisos, ¿no? Para que podamos obtener ese nivel así de datos, ¿no? O sea, de llamadas de la Tierra, por así decir, de señales de la Tierra, para poder interpretar qué le pasa. Muy bien, Iris. Y en relación a esto, en términos generales, en la educación hablamos de que se necesitan mucho estas habilidades STEM y las habilidades del siglo XXI, que bien las acabas de señalar. ¿Cómo invitas a los chicos de preparatoria y a los mismos chicos de universidad a enriquecerse con estas habilidades, a desarrollar otras estrategias, a arriesgarse a utilizar algunos softwares, ¿no? ¿Qué les podrías decir? Pues mucho de lo que hago, digo, ahorita va a ser como mi reto, es las salidas, ¿no? Entonces, me encanta como que poder organizar alguna salida y entonces ahí sí, ¿no? A ver, ¿qué vemos? ¿No? O sea, ¿qué tenemos? Entonces, ¿cómo vamos a interpretar todo eso? ¿Ok? Entonces, ¿qué software tenemos? Y yo les digo que muchas veces tenemos que tener la capacidad de hacerlo como en papel, ¿no? Así en papel. Y ya después pasarnos, no sé, algo de cómputo y ya después pasarnos ya a lo que es un software más especializado, ¿no? Entonces, no porque tengas el mejor software, eso también les inculco, no porque tengas el mejor software, te va a resolver todo, ¿no? Entonces, a veces, si no lo resuelves de manera conceptual a lápiz y papel, pues ya no vas a poder resolverlo de otra forma, ¿no? Entonces, esa es como la idea que les tengo. Y también ponerles como este ejercicio, ¿no? Entonces, siempre en cada semestre trato de poner alguna aplicación, ¿no? Algún proyecto de interés, de tal forma que ellos mismos busquen ciertas herramientas y pues ya la podamos visualizar, ¿no? Así que les pongo varias y pues ya que ellos busquen las herramientas para poder enfrentar a esa visualización. Y otra es que observen, ¿no? Así que tenemos la ventaja de ir al mundo, ¿no? En un clic. Entonces, a ver, chequen qué hicieron por allá o por acá, etcétera, ¿no? Y ver de qué manera nosotros podemos aplicarlo también. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Pablo. Gracias. Pues bueno, en la cuestión de ciencias de la Tierra, ¿cuál es su relación con la solución de los problemas de orden nacional? Ok.
de orden nacional, por ejemplo, enfocándonos al agua, ¿no? Entonces, desde la Ley de Aguas Nacionales, mencionan que el recurso hídrico es un recurso estratégico de seguridad nacional, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? O sea, implica que ya es algo que es o sea, que es importante para la nación, ¿no? Entonces, que debemos de manejarlo bien, porque en el momento que no lo tengamos, ¿no? O digamos que no lo manejamos bien, pues puede haber deficiencias, ¿no? Entonces, el agua siempre va a ser un recurso, ¿no? Pero también es un bien, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no solo debemos de verlo como que tengo agua y la tengo que aprovechar para hacer producción, economía y todo, ¿no? Sino también es un bien porque todos los sistemas naturales pues van a necesitar este recurso, ¿no? O esta agua, pero pues no necesariamente van a pelear por ella, ¿no? O sea, el árbol pues ahí está y nosotros debemos de garantizar pues que el río corra, ¿no? Que el agua llegue. Entonces, ese es de los principales problemas. Otro de los problemas es que nos ha enseñado, ¿no? El ciclo del agua, la manera natural, ¿no? Entonces, que viene el río, se evapora, precipita, llueve y se infiltra, ¿no? Sin embargo, ese ciclo pues ya no existe como tal, porque ya tenemos el ser humano inserto ahí, ¿no? Entonces, desde que ya ponemos el ser humano, ya se conoce como un ciclo hidrosocial. Entonces, en este ciclo hidrosocial, pues ya decimos, bueno, ya utilizamos esta agua, pues va a una planta de tratamiento y ¿a dónde la dejamos, no? ¿La podemos volver a reutilizar en tal proceso o la echamos a un río o qué se le hace, ¿no? Entonces, ese ciclo, pues ya es como el gran reto mundial, ¿no? De saber que que ya no tenemos el ciclo natural, sino que ya es un ciclo hidrosocial, ¿no? Y el otro reto, yo creo que tiene México, que siempre ha sido eh, esta interacción de agua superficial y agua subterránea. Entonces, siempre aprovechamos más como el agua superficial porque es más visible. Sin embargo, pues el agua subterránea es de los principales fuentes de abastecimiento, sobre todo para el uso público urbano, que es para la sociedad, y para la industria, ¿no? Entonces son los principales, los acuíferos son las principales fuentes de abastecimiento. Y bueno, el gran reto es que muchas veces se maneja aparte, ¿no? Entonces tenemos delimitación de cuencas y delimitación de acuíferos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la cuenca dice, no, pues sí tiene agua, pero el acuífero no tiene agua, ¿no? O sea, bueno, no es que no tenga agua, sino que está como en déficit, se llama, ¿no? Porque siempre hay agua, ¿no? O sea, como que el agua no, siempre existe, ¿no? Existe la misma, ¿no? Pero entonces ahí Perdón es que te cuando... interrumpa, Iris. Sí. Para diferenciar cuenca y acuífero, con la cápsula pasada que nos hiciste el favor de compartir y que si no la han visto, por favor, los invitamos a que la vean, ¿puedes apoyarnos con el concepto de una cuenca? ¿Cómo la podríamos imaginar comparada con el acuífero, que ya no lo ilustraste muy bien en la cápsula? Ok, entonces la cuenca es como que la de los ríos, por así decirlo, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestras montañas, ¿no? Y la parte más alta, ahí se conoce como parteaguas. Entonces ahí tenemos como ese parteaguas y al final sale como si fuera una gotita de agua, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues que si llueve de esta forma, ¿no? Sale en algún punto, ¿no? Y ese punto, pues generalmente va formando los ríos. Y esos ríos, pues van a llegar ya sea al mar o a alguna otra cuenca, generalmente algún lago o algo así, ¿no? Entonces, estas cuencas pueden tener esta forma, pero el acuífero puede tener otra forma totalmente diferente, ¿no? Entonces, no están ligadas, ¿no? Pueden o no pueden estar ligadas. Entonces, esa es la primera como división. Entonces, para para saber cuánta agua tenemos, por así decirlo, se emplea un concepto que se llama disponibilidad
y tenemos agua superficial por una parte y tenemos agua subterránea por otra parte. Entonces, poder integrar ambos para realmente conocer, ¿no? O sea, cómo están interactuando, pues creo que ese es el principal reto que ahorita nos enfrentamos a nivel nacional. Y es un poco lo que estoy, bueno, adelante les platico más, en este proyecto nuevo que estoy colaborando que se llama Red Mora, ¿no? Que es un reto de monitoreo de reservas de agua. Interesante. Bueno, retomando la cápsula, mencionó que el 70% del agua dulce está en los polos. Pero ahora, ¿este porcentaje cómo se ve afectado por el calentamiento global? Ok, eso sí se ha visto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese derretimiento de los polos? Hay imágenes muy visibles de que existen, ¿no? Precisamente de imágenes de percepción remota y cómo ha cambiado esto. Y cuando ese hielo se derrite, lo que pasa a ser es agua salada, ¿no? Así que le aumentamos, aunque sea mínimo, ese porcentaje al mar, ¿no? Y tal vez puedes decir, bueno, pues le aumentamos 10 centímetros, ¿no? 50 centímetros, pues es bien poquito, ¿no? O sea, si yo pongo mi bardita un poquito más alta, pues no pasa nada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay otros proyectos, ¿no? Que también en alguna ocasión tuve oportunidad de ver, que con ese poquito, ¿no? Con esos poquitos centímetros que aumenta el nivel, si yo vivo en una zona costera, significa que va a penetrar, no recuerdo, pero más de 10 metros, ¿no? O sea, era mucho, ¿no? O sea, no quiere decir que si se aumenta poquito, pues nada más llega a poquito. No, se aumenta poquito y tierra adentro son metros, ¿no? Y pues ya hablar de metros en zonas costeras, quiere decir pues que ya van a ser, no van a ser utilizables, ¿no? Y ya hay un nuevo concepto que se conoce como migración por cambio climático o desplazamientos, ¿no? De personas debido a cambio climático, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que ver eso, es agua que debe permanecer congelada. Ok, interesante. Pues bueno, ya mencionó muchos problemas actuales, demasiados. Sí. Y en este orden de ideas, ¿cuáles son las 3 acciones principales que se llevan a cabo desde la geofísica para solucionar estos problemas? Ok, entonces, como les digo, la geofísica tiene diferentes ramas, ¿no? Una parte muy importante de la geofísica, por ejemplo, es la sismología, ¿no? Tengo varios amigos que se dedican a sismología, vulcanología, y bueno, y entender cómo está todas estas señales de la Tierra, pues nos ayuda también a tener esa prevención ante un desastre, ¿no? Algo que quiero aclarar es que, por ejemplo, fenómenos naturales han existido desde que estaban los dinosaurios, ¿no? Y ¿qué pasa? Pasa un desastre, ¿no? O se conoce como desastre cuando ya afecta ya sea a la población o a la infraestructura, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo a nivel mundial en todo esto? Una son las famosas redes de colaboración. Entonces, creo que esto es increíble, digamos, porque ahora sí que tú tienes al grupo de vulcanólogos, de sismólogos, de hidrogeólogos, ¿no? Y no importa, o sea, de qué país sea, etcétera, etcétera, de repente llegas con una comunidad que te ayuda, ¿no? Ahí te encuentras tal problema o ves tal artículo, lo resolvieron así, no sé, mandas un correo, etcétera, y te pueden apoyar, ¿no? Entonces, esto sí ha sido una solución, ¿no? Esta apertura de comunicación, de ideas y de acceso público a los resultados científicos que se han tenido, ¿no? Ese es uno de los principales logros, ¿no? Yo creo que ahorita se tienen para enfrentar esto. Otro de los logros, creo que también ha sido no solo llevar esto a la parte de científicos, ¿no? Sino también hay grupos que desde su posición de la ciencia, por así decirlo, o sea, los académicos que ya están ejerciendo en alguna universidad,
organizan grupos que se conocen como pequeñas comunidades o pequeñas soluciones, pero que llaman a ser sustentables, ¿no? De los que conozco o que he tenido el gusto de conocer, es, por ejemplo, el grupo de La Mancha en Veracruz, ¿no? ¿Qué pasa? Pues era una comunidad pesquera, con este problema de que pues los hombres, ¿no? Se iban al otro lado para buscar un mejor ingreso, sin embargo, pues las mujeres se quedaban ahí con los niños, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Pues apoyarlos como ecoguías, ¿no? Ponerles, no sé, ciertas ideas, restaurar los humedales y hacer tipo ecoturismo, pero también de aprendizaje, de tal forma que con las herramientas científicas se les dieron los conocimientos, ¿no? Se les apoyó en nuestros primeros proyectos y ahorita pues ya ellos de eso viven, ¿no? Inclusive, pues no sé, a veces en trabajo de campo necesitamos que nos apoyen, ¿no? A hacer ciertos trabajos de campo. Ellos mismos pues son las personas capacitadas que nos ayudan en esos proyectos, ¿no? Otro es aquí en Querétaro, ¿no? La comunidad, si mal recuerdo, por Sierra Gorda o algo así, y que también se hizo la Carbonera, ya me acuerdo, en la Carbonera, que se hizo capacitar a las mujeres con huertos urbanos, también organizar a las casas, por así decirlo, diseñar a las casas para aprovechamiento de agua de lluvia. ¿Y qué pasaba? Pues nosotros sabemos, ¿no? O sea, un garrafón, pues cuesta, ¿no? Entonces, esa desconfianza que tenemos del agua, y pues mucho de ese ingreso se iba a comprar garrafones, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Pues se diseñó estas cosechas de lluvia, estos huertos, y se hace, o sea, ya no consumen agua de garrafón, se hicieron ciertos filtros, etcétera, de tal forma que pudieran ser, así que no dejar ese dinero en esa compra de garrafones, sino hacer su casa más autosustentable. Y esos alimentos que ellas cosechan, creo que vienen 1 o 2 veces a la semana. Hay un mercadito en la UAC, se pone los miércoles, y ahí venden sus productos, ¿no? Hacen jabones, o sea, empiezan a hacer otras cosas, de tal forma que a través del conocimiento, ¿no? O sea, que se dio cierto apoyo, también pueden ser un sustento de vida para ese tipo de comunidades. Y estos son como los proyectos que para mí me parecen como muy ideales, que con el conocimiento científico se pueda organizar ciertas personas, ciertas comunidades, y pueda ser sustentable. Interesante. Qué avance, Pablo. Dígame. Has abordado diferentes temas muy interesantes que además yo desconocía, me estás ilustrando bastante, pero no quiero dejar pasar la oportunidad. Has mencionado sismos, vulcanólogos, planetas. Platícame, Sí. ¿cómo es un día de un vulcanólogo, de un sismólogo, de una especialista como tú en humedales, en aguas subterráneas? ¿Qué hacen? ¿Qué herramientas utilizan? ¿Cómo se vive un día con ustedes? Seguramente hablamos del campo, ¿no? Comparado con otros investigadores que están en laboratorio, pueden obtener sus muestras fácilmente a través de bioterios. En este caso, ustedes van a buscar la aventura, diría yo, ¿no? Platícanos un poco. ¿Qué es lo que viven ustedes? ¿Cómo lo viven? ¿Con qué lo viven? Sí, pues mira, me encantan los proyectos, ¿no? Así como que siempre es algo así de, chin, a ver, ya, vamos a tener este proyecto, ¿no? Y generalmente te voy a platicar uno de los últimos, ¿no? Que fue así de que, oye, necesitamos hacer un estudio que integre vegetación para conocer un funcionamiento de un cuerpo de agua, porque precisamente quieren hacer algo, como una zona turística muy exclusiva. Sin embargo, el dueño vio como un laguito y no sabe si quitarlo o dejarlo, ¿no? Entonces, eso fue, y el laguito está cerca del mar y hay unas dunas, ¿no? Y eso fue, oye, hay un cliente que tiene este problema, etcétera, ¿no? Un compañero me consultó, ¿cómo ves? ¿Lo puedes hacer?
Entonces yo llamo a mi bióloga, por así decirlo, predilecta, ¿no? o que hemos trabajado. Oye, chica, mira, fíjate que tenemos esto, ¿cómo ves? ¿Le entramos? No, pues sí. Ah, pues mira, yo conozco a tal que hizo el estudio de las dunas, también lo integramos, va. Y hizo percepción remota, ¿no? O sea, con imágenes. Ah, va. Y armamos el equipo. Todos estamos en diferentes lados, ¿no? Yo estoy en Querétaro, el de las dunas vive en Baja California, mi amiga vive en Chiapas y el otro chico vive en Jalapa, ¿no? Entonces, y así, nos conectamos así como ahorita, ¿no? Por internet, por Skype, hablamos un poquito y a ver qué día pueden, ¿no? Pues tal, y ya. Así como compramos boletos, avión, etcétera, y nos vamos a llegar al lugar, ¿no? Cada quien llega con las herramientas que vaya a trabajar, ¿no? En mi caso, cuando son proyectos así, tengo dos herramientas, una que es hacer piezómetros y otra es obtener datos de calidad de agua en el lugar, ¿no? Entonces, para hacer piezómetros, nos da mucha risa porque es un estuche que parece si tuviera una escopeta y siempre me andan vigilando en en los aeropuertos o en los camiones, lo que sea, ¿no? Y ya, ¿no? Pues es un equipo de perforación, ¿no? Entonces, ¿qué consiste este equipo? Pues tú vas cerca del laguito, ¿no? Perforo, así que hago un pozo chiquito hasta donde llega el agua subterránea, coloco un tubo de PVC, se conoce como ranuras, un filtro, etcétera, y a partir de ahí se empieza a medir el agua, ¿no? Entonces, esa medición del agua, pues también tomo una muestra y pues ya se hace el análisis de calidad, que son parámetros, o sea, parámetros que medimos in situ, en el lugar, se llaman temperatura, ya le conocemos, conductividad eléctrica, que es como qué tantas minerales tiene el agua como para que pase rápido la corriente eléctrica, ¿no? Otro que se llama sólidos totales disueltos, que también es como que qué tan clarito, qué tan oscura está esta agua según los materiales que contenga, salinidad, ¿no? Y pues básicamente son APH, ¿no? Y básicamente son los principales, ¿no? Entonces yo hago eso, ¿no? Y mi compañero de dunas, por ejemplo, de esa ocasión, pues así que anda midiendo todas, ¿no? A ver, aquí se aparece esta, se toman muestras de suelo para ver la textura, es decir, o sea, qué tanto arcilla tiene, ¿no? O sea, es decir, qué tan plástica es o qué tanto no es. Se hacen pruebas de infiltración, también se llama, ¿no? O sea, como que le echas el agua y si se va o se queda, ¿no? Entonces, esas también son pruebas de infiltración. Y también mis amigas de vegetación, me encanta porque hacen algo que se llama microtopografía. Entonces, con una manguera inclusive de nivel, ¿no? O sea, van midiendo con qué tantas elevaciones van. Y en esas elevaciones van viendo qué plantas, qué vegetación existe. Y ya se hace todo eso, ¿no? Y mi amigo de percepción remota, él se queda en su casa, en la compu, ¿no? Le mandamos las imágenes y lo que hace es un cambio de uso de suelo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues hace 10 años, ¿cómo estaba esa zona, ¿no? Después de 5 años, ¿cómo está? Y después, ¿cómo está, ¿no? Entonces, identifica esas manchas, por así decirlo, de humedad y de vegetación, ¿no? Y ya podemos integrar con lo que nosotros vamos a campo, cómo está el panorama. Básicamente lo que hacemos es como que cada loco con su tema, por así lo decimos, ¿no? O sea, cada pieza del rompecabezas y luego las unimos para obtener cómo está funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué entregamos? La pregunta era, ¿la quitamos, la dejamos? ¿Qué tanto la dejamos? ¿Qué tanto la quitamos? ¿No? Y bueno, y ya nuestra sugerencia fue, ¿sabes qué? Sí, déjala porque va a ser una zona donde descarga el agua subterránea. Además también sirve de barrera porque en caso de un huracán, pues ya esa zona va a proteger. Se puede poner tal vegetación alrededor y además también se puede integrar
pues no sé, algo ya más llamativo, que sea parte como el caminito para ir a un restaurante, o el caminito para ir a la zona de playa, etcétera, ¿no? Entonces, pues básicamente todo ese trabajo se hace para contestarle esta pregunta. Entonces, más o menos es así en ese sentido, ¿no? Ay, Los... muchas gracias. Creo que nos ilustra bastante bien cuál es el trabajo del geofísico, pero sabes, me llama mucho la atención que ilustras también bastante bien y con mucho detalle lo que es la metodología científica y lo que son las habilidades que necesitan media superior, superior, bueno, todos, todos los niveles, pero para que ellos se acerquen un poco más a entender lo que es el trabajo por proyectos. Actualmente trabajan por proyectos y los chicos entregan productos, ¿no? Entregan maquetas, entregan lo que tú quieras, pero pocas veces transmitimos como docentes esa realidad de qué es un proyecto. Y tú lo has explicado de una manera bastante clara, solucionando un problema real, utilizando la observación que tú nos describiste en un inicio de una manera extraordinaria, porque es a través de todos los sentidos y cómo ustedes con diferentes herramientas lo hacen. Entonces ha sido muy ilustrativo este momento para que los chicos puedan identificar que este podría ser un trabajo por proyectos y un trabajo real, que es un poco en lo que los queremos ejercitar, digamos, para cuando lleguen en etapas profesionales, pues lo pueden hacer de esta manera, pero además de esta manera tan noble que lo mencionas, como este rompecabezas donde todos articulan cosas y colaboran para el logro de un objetivo, ¿no? Muchas gracias. Entonces, yo los dejo que sigan con la entrevista. Gracias. Gracias, doctora Diana. Pues bueno, en ese sentido del desarrollo de proyectos, ¿cuáles son los temas más estudiados en su línea de investigación a nivel internacional? Ok, a nivel internacional, creo que ahorita hay muchos temas, como les digo, en agua subterránea al principio se enfocó en cómo podemos aprovecharla para el ser humano, ¿no? Sin embargo, ahorita hay una tendencia de que, digamos, si este es el nivel del acuífero, hay una tendencia de que está disminuyendo, ¿no? Entonces, ahora los temas son cómo vamos a poder volver a tener esa estabilización de los niveles de agua subterránea, ¿no? Entonces, hay mucho respecto a eso. Y otra es, o sea, que yo creo que ya ahorita cualquier hidrogeólogo se tiene que meter a eso, es la modelación, ¿no? Entonces, ¿qué implica la modelación? Ya tomamos datos, ya fuimos a campos, etcétera, ¿no? Pero, ¿y ahora qué va a pasar en 10 años? ¿No? Así dices, ay, pues yo qué voy a saber, o sea, nadie sabe qué va a pasar en 10 años, ¿no? Sin embargo, hay herramientas, ¿no? O sea, de softwares que, porque todo esto se rige de ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se está moviendo el agua subterránea? Tiene una ecuación, ¿no? Y esa ecuación la metes, por así decirlo, en el software, ¿no? Le pones datos y primero defines, a ver, yo lo que observé fue esto, ¿no? Entonces dices, ah, bueno, le meto los datos y tengo que observar eso. Ah, listo, ya lo observé, ¿no? Y eso se llama calibración del modelo, ¿no? Ya está calibrado. Entonces, ahora sí ya le digo, a ver, ¿qué pasa si ahora ya no le recargo agua? Ah, no, pues se me baja el nivel, ¿no? Ahora, ¿qué pasa ahora si le echo más agua de este lado? Ah, pues de este lado ya sube. ¿Qué pasa ahora si pongo toda la ciudad que consuma agua subterránea? Sí, no, pues en 10 años ya se va a batir demasiado el nivel, ¿no? Entonces, para eso sirve la modelación, ¿no? Entonces, ahorita creo que esa gran tendencia, ¿no? Es que a través de datos de campo, después lo tienes que replicar un modelo y obtienes escenarios, ¿no? Entonces, los escenarios van a ser como predicciones. Aquí luego me hacen burla, ¿no? Así de que, ¿qué haces? Pues aquí prediciendo el futuro, ¿no? Voy en el 2050, ¿no? Ah, no, pues está bien, ¿no? Pero sin embargo son escenarios, ¿no? ¿Para qué nos van a servir? Para tomar decisiones, ¿ok? Entonces, eso es el gran reto, ¿no? O sea, de que tenemos que hacer estos estudios, tenemos que utilizar ciencia, ir a campo, sacar datos reales, aplicar estas herramientas de modelación para al final decir,
si le entramos, no le entramos, acá le modificamos o acá no le modificamos, ¿no? Sin embargo, muchas veces no podemos nosotros tomar esas decisiones y por eso hay que transmitirlos a los que tienen esa capacidad, ¿no? O esa obligación de poder dar mejores decisiones, ¿no? Que al final son la gente de, ya sea que estén en alguna dependencia gubernamental o ciertos usuarios de la industria, etcétera, ¿no? Iris, quiero intervenir aquí tantito. Me hace recordar un poco estas proyecciones y estas predicciones que hacen estos estudios de análisis de los humedales y el agua subterránea. Hay espacios donde el agua ya no está presente y cambia eventualmente la morfología de los espacios naturales. ¿Esto tiene alguna relación con desastres relacionados con el agua como tal o con la falta de agua en algunas geografías? Sí, en algunos sitios que sus principales fuentes de agua subterránea se empiezan a ver agrietamientos, ¿no? Apenas vi una conferencia, por ejemplo, en el acuífero de Toluca, ¿no? Que me tocó revisar un poquito ciertos datos, ¿no? Precisamente esa disminución de niveles ocasionó que ya la casa es un laboratorio, ¿no? O sea, lo que comentaba uno de los ponentes, ocasionó que la casa se empezara a quebrar, ¿no? O sea, así que tenía el techo así y parecía un techo de dos aguas, ¿no? Y no fue un sismo, no fue vulcanismo, o sea, no fue nada, ¿no? Simplemente que el nivel cambió, entonces esos espacios vacíos quedaron más vacíos, ¿no? Pero ya con tanto, pues empezó a acomodar y lo de arriba se empezó a agrietar, ¿no? Otro es un caso muy conocido en Hermosillo, ¿no? Hermosillo también siempre utilizó agua subterránea para su consumo y que ocasionó que como está cerca de la costa, se empezara a meter el mar, pero no por arriba, sino por abajo, ¿no? Y eso se conoce como intrusión salina. Entonces, ¿qué pasa? Pues o sea, imagínense que tienen como su zona, ¿no? O sea, el subsuelo, y como si fuera una mancha, se empezó a meter por abajo, ¿no? De tal forma que a lo mejor a 5 kilómetros, ¿no? Dices, este pozo, ¿qué le pasa? Ya empezó a sacar agua salada, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa? Ah, pues fue la intrusión salina, ¿no? Se dieron cuenta de eso y pues ahorita ya hay herramientas, ¿no? O sea, desde recarga artificial o sea, hacer es como más control, ¿no? De qué tanto extraemos, cuánto extraemos, cada cuánto extraemos, ¿no? Para disminuir ese frente de intrusión. Entonces, esos son los problemas visibles que podemos observar también. Muy bien, gracias, muchas gracias. Adelante, Pablo. Gracias. Y nada más para rescatar un poco, me gusta mucho cómo ejemplificó cuál es el papel de las matemáticas en el área de las ciencias. Y está esta parte justo de la modelación de los eventos o del comportamiento que tienen ciertos cuerpos, ¿no? Eso es una maravilla y son funciones, así que chavos, échenle ganas a las matemáticas y al álgebra porque las van a ocupar. Y pues bueno, adelante. No, sí, o sea, que parece que a veces siempre, ¿no? Y es igual a x cuadrada, que es una parábola. Ay, no, qué aburrido. Y es igual a x, la recta, ¿no? Entonces, ¿para qué esas funciones, no? Pero al final, o sea, es impresionante cómo la naturaleza es lo que nos entrega, ¿no? Y encontrar, o sea, mis respetos a los matemáticos, ¿no? O sea, que realmente encontró la ecuación, ¿no? Muchas veces, muchas ecuaciones diferenciales nos ayudan a entender cómo funciona. Y sí, a partir de esa ecuación diferencial, hacen los softwares, por así decirlo, ¿no? Y para poder resolver esos datos, ¿no? Y no es que tengamos que resolver aquí mi ecuación diferencial para yo poder hacer mi modelación, ¿no? O sea, ya aplico el software, ¿no? Sin embargo, sé que vino de esa matemática, ¿no? Excelente, ¿no? Muchas gracias. Y para ir cerrando esta entrevista, de parte de muchos padres de familia nos han llegado comentarios y preguntas de cómo no truncar ese desarrollo científico en sus hijos.
Entonces, ¿nos puede dar 3 tips que pueda dar a estos padres de familia que si bien no laboran en un área de la ciencia, sus hijos o hijas tienen el propósito de hacerlo? Ok, bueno, apenas una de las actividades que a mí me gusta es, o sea, sí estar con los niños. Como les digo, participé con mis hijas en este grupo de guías Scout y apenas hace unos días también invité a un grupo de niños, que es una mamá que tiene 3 hijos, y hicimos un experimento, ¿no? Entonces, no le tienes que decir, vamos a hacer ciencia, ¿no? Simplemente que iniciamos, yo tengo rocas y ya les empecé a enseñar rocas. A ver, ahí está. ¿Cuál les gusta más? Observación. No, pues este está bien padre, ¿no? O sea, ¿cómo es que brilla, no? ¿Es oro? No, se llama pirita. O sea, parece oro, pero es una pirita, ¿no? Ah, bueno, y así, ¿no? Entonces, ahora vamos a sacar, ahora vamos a hacer un volcán, ¿no? ¿Qué necesitamos? Tales materiales, ¿no? Entonces, a lo mejor, en este caso son los materiales, pero pues haciendo un símil, pues son los datos, ¿no? Entonces ya, vamos a necesitar tales materiales y vamos a hacer tal, ¿no? Checa, o sea, primero vas a pintar tu vasito, le vas a poner esta tapita y mira, tengo tal, tengo bicarbonato y en esta frasquito hay vinagre, ¿ok? Entonces ya empiezan a armar su volcancito. Aquí tengo un ejemplo, ¿no? Y armamos este volcancito, ¿no? Ya lo pintan, ¿no? Entonces ya hicimos observación, datos, metodología, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Pues mira, a ver, échale tantito bicarbonato, ¿no? Vamos a ponerle tantita pintura vegetal roja para que sea padre y le vamos a echarle vinagre, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues empieza a ver esta reacción. ¡Wow! Está haciendo erupción, ¿no? Entonces ellos están observando eso, ¿no? Y ahí ya le pones el análisis, ¿no? Entonces, datos, observación, metodología, resultados, ¿no? O sea, ya tener esto y que se haya hecho el experimento, resultados y análisis, ¿no? Y ya después, pues las conclusiones. ¿Te gustó? Sí, está bien padre, sí, se hace en es una especie de tu familia, ¿no? O sea, ahí celebras con los que tienes a tu alrededor, ¿no? Entonces fue una experiencia, o sea, muy padre, ¿no? O sea, y también muy pasado, porque al estar yo ahí como el contacto de México, o sea, si de repente me necesitaban a las 4 de la mañana, pues a las 4 de la mañana tenía que estar ahí, ¿no? Entonces, y dormir por horas, o sea, cosas así, ¿no? Y de repente sí tenía otros días más tranquilos, lo que sea, ¿no? Y tenía que comunicarme con barcos, ¿no? Entonces, en el puente, que se llama donde están los barcos, hay un radar, ¿no? Porque en exploración sísmica tú lo que pones es cables, ¿no? Cables en el mar, y esos cables tienen unos aparatos que se llaman hidrófonos. Entonces, se genera un sismo artificial que baja una pistola, o sea, es una pistola de aire que le llaman, pero es enorme, o sea, no recuerdo, pero 10 metros, una onda así, baja del barco, genera una burbuja de aire, esa burbuja de aire pasa por todo lo que es el mar y llega hasta el fondo del mar, ¿no? Ahí explota y genera un sismo, ¿no? Un sismo chiquito, ¿no? Pero eso lo captan los hidrófonos. Okay. Entonces, lo captan eso y en las pantallas había un cuarto de procesamiento que se llamaba, ¿no? Entonces, en las pantallas, ahí aparecen todas las gráficas otra vez, ¿no? O sea, todas las señales, miles de señales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esas señales? Pues se procesan nuevamente para saber qué cosa hay en el subsuelo, ¿no? Entonces, eso fue una experiencia muy interesante no solo la parte técnica, sino también esta ambiente cultural, digamos, ¿no? O sea, el conocer de diferentes nacionalidades y al estar todos parejos, ¿no? O sea, como que todos estamos navegando en el mismo barco. El llamado fue extraordinario, ¿no? Sí. Entonces, ese fue de las... Y esos, ¿no? O sea, viajar en helicóptero, en barco y ya de repente regresas a tierra y así como que te quedas, ahora, ¿qué vamos a hacer, no? Muy bien, genial, genial.
Bueno, ahora sí ya para ir cerrando y regresando un poquito a nuestro estado y de la experiencia que tienes aquí ya como docente en la universidad y que seguramente te has integrado ya con los grupos de investigación de ahí de la universidad, ¿cuáles son los principales retos de la planeación para prevención de inundaciones aquí en Querétaro o lo que tenga que ver con interacción de aguas superficiales y subterráneas? Ok, ahorita el último proyecto que estoy colaborando es con el grupo de gestión integrada de cuencas, ¿no? De la Universidad Autónoma de Querétaro. Y desde hace muchos años tenemos esto de la red Mora, ¿no? Que viene de la red de reservas de agua, y lo que se quiere es como vigilar, ¿no? O sea, cómo vamos a vigilar, o sea, que realmente las reservas que se obtuvieron sean, así que sean reservadas para los usos, en este caso ambientales, ¿no? Ese es uno de los proyectos que estamos. Ligado a eso, por ejemplo, está esta característica de las inundaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en Querétaro? Querétaro está rodeado, ¿no? Pues estamos con el Valle de Querétaro, ¿no? Y pues está rodeado de como de estas montañas, ¿no? Entonces en las montañas es donde obtenemos esa cantidad de agua, ¿no? Y por ejemplo dices, bueno, pues es que en Querétaro no hay agua, y de repente ves y te inundas, ¿no? Dices, pues ¿cómo no hay agua? Sí, sí, yo la estoy viendo, ¿no? Ajá, y ni puedo pasar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos pasando o cuál fue lo que no prevenimos antes? Pues es esta gran cantidad que no está llegando al subsuelo, ¿no? Entonces, los proyectos de inundaciones tienen que estar eh, en tres vertientes, ¿no? Una, lo que es la infraestructura dura que le llamamos, o sea, que son los drenajes pluviales, ¿no? O sea, que realmente el agua de lluvia o se vaya a un drenaje pluvial y que se pueda descargar a lo que antes era, por ejemplo, el río Querétaro o algo así, ¿no? Y que esas alcantarillas no se tapen con basura y con todo eso, ¿no? Esa es una parte. La otra parte es que los ríos que existen, en este caso, por ejemplo, o sea, ahorita ya es como un canal, ¿no? El río Querétaro, pero, o sea, esa parte que todavía existe, pues se siga protegiendo, ¿no? O sea, que siga siendo una fuente de alimentación. Y la otra es, pues, estos nuevos sistemas de que poco a poco pueda haber mayor permeabilidad del suelo, ¿no? O sea, muchos hacen como pavimentos diferentes, ¿no? Que es un reto tener materiales diferentes para que permitan la infiltración, pero también la durabilidad que necesita un coche vehicular, ¿no? Esa es otra de las tendencias. Y la otra es, que ahorita también la tendencia se llama soluciones basadas en la naturaleza, es decir, también, o sea, donde antes hubo un lago, donde antes hubo un río, de qué forma vamos a poder volver a recuperar, ¿no? Entonces, a lo mejor ya no lo regresamos a como era antes, pero así hacía que vuelvan a integrar ciertas funciones, ¿no? Para obtener esos cambios de agua. Y otra es precisamente las cosechas de lluvia, ¿no? A lo mejor no en todos lados, pero a lo mejor hay ciertas zonas o ciertos fraccionamientos que se pueden implementar estas cosechas de lluvia, ¿no? Y tener tu huerto en casa o aprovecharla para limpieza, lo que sea, ¿no? Entonces creo que son poquitas soluciones, pero otra cosa que quiero recalcar, no hay una solución única, ¿no? O sea, que decir, con pura infraestructura arreglamos todos los problemas. No, o sea, ahí sí tenemos que ver como que, a ver, tal fraccionamiento a lo mejor necesita tal solución, ¿no? Para tal zona, tal. Entonces, tenemos que pensar ahora en un conjunto de muchas soluciones según el contexto donde nosotros estamos. Ok, pues muy bien, me alegra. Para mí ha sido un placer escucharte. A mí me fascinan estos temas, no porque sean mi área de formación y mucho menos, sino precisamente creo que porque desconozco tanto de ellos, pero me parecen increíbles también.
agradezco mucho esta voluntad que siempre tienes y disponibilidad para comunicar este tipo de conceptos y temas que a veces son difíciles de encontrar, de acercarnos a ellos y que nos los das de manera muy, muy clara y muy, muy fácil. Yo los invito a que vean la cápsula que nos hizo la doctora Iris Neri, también ya está en el canal para que la puedan observar, que va a complementar mucho el contenido de esta charla. Y pues nada, agradecerte mucho tu tiempo y tu compromiso con divulgar este tipo de temas ante cualquier foro que te ofrecemos. Yo quisiera preguntarte si tienes algo más que agregar, algo que no te haya preguntado y que quisieras comentarle a nuestro público. Pues nada, nada más que al contrario, muchas gracias por la invitación. O sea, siempre es un gusto compartir con ustedes. Y pues échenle ganas, chicos. O sea, yo sé que a veces tenemos que aprendernos las ecuaciones, las funciones, saber cómo solucionarlos, etcétera, pero tienen aplicación, ¿no? O sea, es como que la formación para después aplicarlo, ¿no? Excelente, Neri. Pues bueno, muchas gracias y nos vemos en otra entrevista más adelante. Bueno, ya regresó aquí Pablo, que lo habíamos perdido unos segundos y regresó para despedirse. Pablo, ¿algo que quieras agregar? No, nada más agradecer a la doctora Iris por acompañarnos el día de hoy. Sale, Pablo. Gracias a ustedes. Muchas gracias.